Me preguntaron el otro día si el unschooling puede ser para todos o no. Y de una respuesta que para mí es bastante obvia o lógica, pero que llamó bastante la atención. De hecho, fue lo que la persona que me entrevistaba destacó. Y dije lo siguiente. Dije, el unschooling puede ser para todos los niños, pero no es para todos los padres. Y esto le parece muy curioso. La entrevista fue en la antigua página de Homeschool Cuernavaca, que ahora se llama Comunidad Creativa. Os dejaré el enlace abajo por si la queréis ver completa, porque fue una entrevista muy interesante, porque no, como él ha sido padre homeschooler y sus hijas ya son adultas, pues no me hizo las típicas preguntas que siempre te hacen en cualquier entrevista de homeschooling, así que fue muy interesante y se lo agradezco mucho. El caso es que me quedé pensando en esa pregunta de si es para todos o no, y en mi respuesta también. Y me acordé de un debate que tuvimos online hace muchos años con Penélope Trunk. No sé si ella sigue escribiendo sobre el tema o no, ya hace tiempo que dejé de seguirla. Pero ella decía que en muchos entornos homeschoolers, aquí no hablaba específicamente del unschooling, sino del homeschooling, es decir, si todo el mundo puede educar en casa o no. Y ella decía que normalmente la respuesta era que no, que todo el mundo contestaba que no todo el mundo puede, pero que ella como madre que sí lo hacía, pensaba que era como muy snob decir que no todo el mundo puede hacerlo, porque al tú decir yo hago esto, pero no todo el mundo lo podría hacer, te estás situando como en una élite y estás dejando a los demás como en otra liga. Es como yo juego en otra liga, como que yo soy mejor que tú porque yo sí puedo hacer esto. Yo nunca estuve de acuerdo con eso que ella decía. Eh, es verdad que estoy de acuerdo en que el homeschooling no es para todo el mundo, pero eso no significa que yo me esté posicionando por encima de nadie ni que seamos algún tipo de élite o de gente privilegiada. Simplemente son opciones de vida. Igual que hay gente que no sirve para emprender y gente que no sirve para ser funcionario. Y no pasa nada, o sea, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Entonces, el hecho de que el homeschooling a lo mejor no sea para ti, por el motivo que sea, y hay muchos, no significa ni que seas menos, ni que hayas fracasado como madre, ni nada por el estilo. Y esta reflexión me llevó a otra que es aquí sí sobre el unschooling, es decir, dentro del homeschooling, dentro de la gente que educa en casa, que educa sin escuela, está el subgrupo de quien hace unschooling, que es como educación completamente libre. No me voy a poner ahora a explicar lo que es el unschooling, doy por hecho que si estás viendo este vídeo sabes de qué hablo, y si no, pues búscalo. El caso es que hay como una tendencia dentro de los homeschoolers a querer ponerse la etiqueta de unschooler. Como que si no eres unschooler eres menos que otros, porque aquí esto a veces parece que va de quién es más radical y quién es más libre y quién hace las cosas de manera más radicalmente diferente del sistema escolar. Y perdona que os diga, hay muchos otros matices dentro del homeschooling. Incluso hay cosas del sistema escolar que sí están bien y que sí te puedes llevar a tu casa. Y luego cada familia es diferente y cada niño es diferente. Entonces no sé por qué hay esta tendencia como de que todo el mundo se quiere... Yo he conocido a mucha gente que se pone la etiqueta de unschooler y yo he estado en su casa y he visto lo que hacen y no son unschoolers. Y no pasa nada. Nosotros ahora tampoco somos unschoolers. Lo fuimos con mi hijo mayor y lo fuimos con el pequeño hasta los, no sé, 6 años. Y después ya no. Y tampoco es que hagamos el cole en casa literalmente. No estamos aquí 5 horas estudiando con libros de texto. No hacemos nada por el estilo de eso. Pero lo que hacemos no es unschooling. Porque sí hay un poco de programación y sí hay separación por asignaturas y sí hay cierta rutina diaria y sí hay ciertos objetivos muy, muy laxos. O sea, comparado con lo que tendrías en el sistema o en un homeschooling mucho más estructurado, lo nuestro roza el unschooling, porque, a ver, realmente el unschooling es un poco una filosofía de vida. Venimos de muchos años de vivir así, porque el homeschooling y el unschooling no es solo cómo educas a tus hijos, es toda tu cosmovisión, ¿no? Y eso es otra cosa que hablamos en la entrevista con esta comunidad creativa de México. El
cómo tu forma de educación siempre va a estar impactada por tu cosmovisión, por cuál es tu idea de qué es el hombre, o sea, qué es la persona, eh, qué estamos buscando y para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida. Y eso va a impactar profundamente en si tú crees que el niño es una página en blanco y hay que rellenarle de conocimientos, o si crees que no es una página en blanco, o si crees que el objetivo es uno o es otro. Por eso en los debates sobre educación siempre he hecho en falta que se hable menos de poner más mates o menos mates, educación bilingüe, no bilingüe, religión o no religión, y que se hable más de cuál es el objetivo, a qué venimos aquí, a qué vienen los niños a la escuela, qué es lo que pretendemos conseguir. Y eso es algo que es más común en las familias homeschoolers, haber reflexionado profundamente sobre cuál es el sentido de la educación, sobre qué es la educación y qué pretendemos conseguir. Cuando tú decides qué método vas a usar con tus hijos o si lo vas a llevar al cole o no, ¿qué estás pensando? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿O qué es lo que quieres que hagan con él o que haga él? ¿No? Y sobre eso creo que se habla poco. Y si se habla poco de esto es porque se piensa poco sobre eso. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos de los, digamos, el debate social sobre la educación, ni siquiera dentro del debate político, porque eso es como otra historia, eso es hablan otro idioma, pero sí el debate social al menos, y no solo en Twitter, sino en la calle, ¿no? En tu día a día, en tu vida. Y cuando tienes un hijo, ¿qué piensas que va a pasar? Y entonces, si te planteas educar sin escuela, o dentro de la educación sin escuela te planteas hacer unschooling, es como decía mi amiga Claudia Pariente de Entre Mamás en el documental de Parto Respetado, y me vais a decir que tienen que ver los partos con la educación, pues tienen mucho que ver, en el sentido de que tú puedes tener mucha gente tiene un parto idealizado en la cabeza, ¿no? El parto natural, sin intervenciones, bla, bla, bla. ¿Y si luego no puede ser? ¿Qué pasa? Y si tú quieres hacer unschooling y no puede ser porque con tu hijo eso no funciona, o porque contigo eso no funciona. Porque yo pienso que el unschooling, cuando los padres lo entienden bien y lo tienen integrado en su filosofía de vida, el unschooling va a funcionar prácticamente con cualquier niño. Muy difícil que no funcione, no lo he visto. Pero puede que no funcione para ti. Y no pasa nada, buscas otro sistema. ¿O qué pasa si tú querías llevar a tu hijo al cole y no sale bien? Y al final acabas educando en casa. No pasa nada. Ahí viene la similitud con esta idea de los partos, ¿no? Tengo como el parto ideal en mi cabeza, pero puede haber un millón de motivos por los que ese parto ideal no se pueda dar. Y entonces, ¿cómo te quedas tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo de fracasada te sientes por no haber conseguido aquel ideal que tenías? ¿Y cuánta vergüenza te da reconocer eso ante los demás y que los demás sepan que, ay, no le ha salido bien? Pues eso pasa también en el unschooling y en el homeschooling. Hay como una expectativa que es algo que está en la cabeza de cada uno. O sea, es que nadie está esperando nada de los demás. Sí, si te expones en internet como he hecho yo, vas a recibir críticas por eso, pero es que a mí me da absolutamente igual. Son mis hijos y me ocupo yo de ellos, no tú, y son mi responsabilidad, no la tuya. Entonces, si a lo mejor alguna vez has tenido una expectativa que no se ha podido cumplir, no pasa nada, no pasa nada. Y con el unschooling muchas veces veo que a las familias les cuesta reconocer cuando no está funcionando y sobre todo les cuesta reconocer cuando yo les digo, pero date cuenta que no es el niño, eres tú. Es cierto que hay niños que reclaman más estructura de que el unschooling de por sí te daría, pero el unschooling tampoco está reñido con cierta estructura. Por eso es importante empaparse bien de la filosofía, porque es una filosofía, al final esto no es un método pedagógico. Entonces tienes que empaparte bien de eso, leer mucho, y hablar con gente que sepa, conocer gente que lo haya hecho, para luego realmente tú poder detectar en tu día a día
qué es lo que a lo mejor no está funcionando bien. A lo mejor el unschooling está funcionando perfectamente bien para tus hijos y tú eres la que lo lleva mal, porque tienes algunas ideas en la cabeza que hacen que no te puedas relajar de ninguna manera con un sistema tan antiintuitivo como el unschooling. Ni siquiera diría que es antiintuitivo, en realidad es mucho más intuitivo que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que estamos tan imbuidos del sistema que cuando vemos algo mucho más natural como es el unschooling nos parece que es antiintuitivo. Bonita reflexión. No había pensado en eso, pero ahora que me escucho, sí, creo que pensamos que es antiintuitivo y en realidad es lo más intuitivo. Es como el sistema más natural, que tiene sus defectos también. Y que hay momentos en la vida en que puede venir mejor hacer otra cosa también, como nosotros ahora. Que por cierto os debo el vídeo sobre cómo combinamos Charlotte Mason y unschooling. Lo voy a hacer. Si tienes preguntas, mándamelas, por favor. Chao.